¿Alguna vez te has encontrado mirando tu celular, esperando ese mensaje que nunca llega? O peor aún, has eliminado números de teléfono, solo para agregarlos de nuevo, en un intento desesperado de ver si esa persona está en línea? El dolor de la ausencia puede hacer que incluso la persona más fuerte pierda el rumbo, transformándose en una versión irreconocible de sí misma, buscando algo que no pueda controlar. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de hacer que esa persona especial te extrañe, te busque, y aún así mantengas intacta tu dignidad? Aún mejor, ¿y si pudieras usar esa ausencia para convertirte en una versión aún más fuerte de ti mismo? Aquí es donde entra el estoicismo. Esa antigua filosofía que guiaba a emperadores y guerreros no solo tiene la respuesta que estás buscando, sino que tiene el poder de transformarte por completo. Es una transformación tan profunda que no solo cambiará la manera en que los demás te ven, sino especialmente cómo te ves a ti mismo. Lo que aprenderás hoy no es solo un truco para recuperar a alguien, es el secreto para convertirte en la mejor versión de ti mismo, y hacer que el mundo te respete, no por lo que haces, sino por lo que eres. Imagina poder hacer que alguien te quiera de vuelta sin tener que sacrificar tu esencia. Y lo que es más importante, aprender a convertir este viaje en una revolución personal que va mucho más allá de cualquier relación. Porque el verdadero poder no está en recuperar a alguien, sino en recuperar tu fuerza, tu paz interior y tu dignidad. Este es el camino que el estoicismo te ofrece, el camino hacia el control, la libertad y la transformación. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. La trampa de la desesperación. El problema con la desesperación es que es traicionera. Al principio, ni siquiera las notas. Comienza como una pequeña idea: si hago esto, seguro me valorará. Pero luego, como una bola de nieve, esa necesidad crece, consume tu mente y te hace creer que solo serás feliz si logras lo que persigues. La desesperación nos ciega y nos transforma en mendigos emocionales. ¿Y sabes qué? Nadie respeta al que mendiga. Déjame decirlo claro, la desesperación es como el fuego. Te calienta un momento, pero si no lo controlas, termina por quemarte. Cuando caes en esta trampa, pierdes algo más valioso que lo que persigues, te pierdes a ti mismo. ¿Y cómo puedes esperar que alguien te valore si tú eres el primero en olvidarte de tu propio valor? La respuesta es simple, aunque no fácil: soltar. Cuando dejas de correr, algo mágico sucede. Es como si, al quedarte quieto, el mundo empezara a girar hacia ti. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo dijo con una claridad asombrosa: el alma se contenta con lo que tiene y busca lo que necesita dentro de sí misma. ¿Qué significa esto? Que el verdadero valor, el que hace que los demás te busquen, no está en lo que haces por ellos, sino en cómo te sostienes a ti mismo. Pero, ¿cómo solucionamos esto? Imagina que eres un faro. El faro no corre tras los barcos, simplemente brilla, firme, constante. Y es su luz la que atrae. Así debes ser tú. En lugar de gastar tu energía persiguiendo lo inalcanzable, inviértela en iluminarte a ti mismo. Trabaja en lo que te hace fuerte, en lo que te da paz, y verás cómo, de repente, lo que antes parecía imposible empieza a acercarse por sí solo. No te equivoques, soltar no significa rendirse. Soltar significa recuperar el control. La próxima vez que sientas esa necesidad ardiente de demostrar tu valor, distente un momento y pregúntate: ¿estoy buscando mi felicidad o estoy dando el poder a alguien más? Porque aquí está la verdad: nada ni nadie vale más que tu dignidad. La desesperación es un mal negocio. Entre más das, menos recibes. 2. Silencio que habla. Creemos que el ruido de las palabras nos hace fuertes. Pero, ¿y si te dijera que a veces el silencio tiene más peso que cualquier discurso? El filósofo Epicteto lo explicó perfectamente: a quien habla mucho, lo escuchan poco. Cuando llenamos los espacios con palabras, muchas veces lo único que hacemos es debilitarnos, mostrando una inseguridad que ni nosotros mismos reconocemos. El verdadero poder no está en hablar primero ni en hablar más. El verdadero poder está en saber llamar cuando todo en ti quiere gritar. Porque el silencio, ese que parece vacío, en realidad dice mucho más de lo que imaginas. Es el eco de tu autocontrol, de tu confianza, de tu fortaleza interna. Es un mensaje claro: no necesito convencerte de nada, mi calma habla por mí. Ahora, visualiza esto: una roca en medio de una tormenta. La lluvia golpea, el viento la rodea, pero la roca no se mueve. Ese es el silencio que habla. No se trata de quedarse callado por miedo o resignación, sino de elegir no responder porque entiendes que no siempre es necesario. El silencio no es debilidad, es estrategia. ¿Y cómo solucionamos esto? Primero, reconociendo que no todas las batallas se ganan con palabras. No siempre necesitas explicar quién eres o qué sientes. A veces,
el mayor impacto lo deja al no decir nada. Recuerda lo que decía Marco Aurelio, lo que no está bajo tu control, no deberías inquietarte. Cuando eliges el silencio, tomas el control de ti mismo, dejando que los demás se pierdan en el ruido de sus propias palabras. La próxima vez que sientas el impulso de respuesta, distensión un segundo. Pregúntate, ¿es esto algo que realmente vale mi energía? Y si no lo es, guarda silencio. Ese silencio, lejos de ser un vacío, será un reflejo de tu paz, de tu madurez y de tu poder. Porque, al final, las palabras se olvidan, pero el impacto de un silencio bien usado se queda. 3. Poder de autocontrol. Vivimos reaccionando. Es como si nos manejáramos en piloto automático, dejándonos llevar por lo que los demás hacen o dicen. Pero aquí está la verdad. Cada vez que reaccionas sin pensar, estás entregando tu poder. Te vuelves un título, y quien controla las cuerdas no eres tú, sino tus emociones o incluso la persona que provocó esa reacción. Epicteto, un maestro del estoicismo, lo decía de manera brillante: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. En otras palabras, no es lo que pasa lo que te hace sentir mal, sino cómo decides responder a ello. Y esa decisión está completamente en tus manos. Imagina esto: un río tranquilo. Puedes arrojarle piedras, ramas, lo que sea, pero el agua sigue fluyendo, sin alterarse, encontrando siempre su camino. Ese río es el poder del autocontrol. No significa que ignores lo que pasa a tu alrededor, sino que eliges cómo responder, en lugar de simplemente reaccionar. Es la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de decidir con claridad en lugar de actuar por impulso. ¿Y cómo se logra esto? La clave está en la pausa. Esa pequeña pausa entre lo que te pasa y cómo decides responder. Es como un superpoder escondido. Si aprendes a detenerte por un momento, puedes tomar mejores decisiones. Los estoicos practicaban esto como un hábito diario, recordándose a sí mismos que el control de sus emociones era su mayor fortaleza. Piensa en lo siguiente: cada vez que te controlas, no estás suprimiendo tus emociones, te estás entrenando para ser más fuerte. Y no solo eso, estás enviando un mensaje al mundo: nada ni nadie me hará perder mi paz. Esa es la verdadera libertad. Cuando no reaccionas ante la provocación, cuando eliges pensar antes de actuar, te conviertes en dueño de ti mismo. Cuando estés a punto de explotar, recuerda, el poder no está en la reacción, sino en la respuesta. Ese momento de calma que te das antes de actuar puede cambiarlo todo. Como decía Marco Aurelio, el que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Y esa armonía comienza con el autocontrol. ¿Te atreves a dominarlo? Porque te aseguro que, si lo haces, no hay problema, por grande que parezca, podrás contigo. 4. Cultiva tu jardín. Vivimos obsesionados con lo que pasa fuera de nosotros. Nos comparamos, nos fijamos en lo que otros tienen, en lo que hacen o en cómo viven. Y en ese proceso, descuidamos lo único que realmente importa, lo que está dentro de nosotros, nuestro propio jardín. Porque, dime una cosa, ¿de qué sirve mirar el césped verde del vecino si tu propio terreno está lleno de maleza? La respuesta a este problema no está en correr más rápido, ni en intentar superar a los demás. Está en detenerte y mirar hacia adentro. Es como decía el filósofo Séneca: la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. En lugar de afuera lo que crees que te falta, trabaja en ti mismo buscar. Cultiva tus pensamientos, tus emociones, tus habilidades. Haz de tu interior un lugar tan hermoso que no necesitas buscar nada fuera. Visualiza esto: un jardín descuidado, con tierra seca y malas hierbas por todos lados. Si lo dejas así, nunca dará frutos, por mucho que lo desees. Pero si tomas una pala, si arrancas las malas hierbas y riegas la tierra cada día, con paciencia, ese mismo jardín puede convertirse en un oasis. Así es tu mente, tu vida, tu esencia. Si no la cultivas, se marchita; si la cuidas, florece. ¿Y cómo lo hacemos? Empieza por enfocarte en lo que puedes controlar. No importa lo que los demás tengan o hagan, importa lo que tú estás haciendo con tus días, con tu energía, con tu vida. Marco Aurelio lo resumía así: el alma se tiñe con el color de tus pensamientos. Si tus pensamientos están llenos de envidia, ansiedad o comparación, tu vida reflejará eso. Pero si los llenas de gratitud, esfuerzo y paciencia, verás cómo todo comienza a transformarse. La clave está en trabajar con constancia, sin esperar resultados inmediatos. La naturaleza no se apresura, pero todo llega en su momento. Haz de cada día una oportunidad para sembrar algo bueno en tu vida, aunque sea pequeño. Un pensamiento positivo, un acto de bondad, un momento de reflexión. Y con el tiempo, sin que te des cuenta,
habrás creado un jardín tan hermoso que ya no necesitarás mirar fuera. 5. Hazlos curiosos. Nos hemos vuelto tan mecánicos que hemos perdido la chispa de la curiosidad, ese motor que nos hacía ver el mundo con ojos frescos. Vivimos como si todo ya estuviera resuelto, como si ya no hubiera nada más que aprender o sorprendernos. ¿Y sabes qué pasa cuando dejamos de ser curiosos? Que nos estancamos. Nos volvemos aburridos para nosotros mismos y, sin darnos cuenta, también para los demás. Pero aquí viene lo interesante, la curiosidad no desaparece, solo está dormida. Y tú tienes el poder de despertarla. Como decía Sócrates, el principio de la sabiduría es la curiosidad. Cuando te vuelves curioso, deja de ser un espectador pasivo de la vida y te conviertes en alguien que busca, que pregunta, que quiere más. Es como si encendiera una luz en una habitación oscura. De pronto, todo a tu alrededor tiene un nuevo significado. Piensa en esto, un libro viejo, lleno de polvo, que nadie ha tocado en años. Por fuera parece insignificante, pero si lo abres, puedes encontrar una historia que cambie tu vida. Así es la curiosidad. Es la llave que abre puertas a mundos que ni siquiera sabías que existían. ¿Y cómo puedes ser más curioso? Empieza por hacer preguntas. ¿Por qué esto es así? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué hay detrás de esta idea o situación? Y no te conformes con la primera respuesta. Busca más, profundiza. Como decía Leonardo da Vinci, aprender nunca agota la mente. Cuanto más te atrevas a explorar, más interesante se vuelve la vida. Y aquí está el truco, la curiosidad no solo transforma tu mundo interno, también te hace magnético para los demás. Las personas sienten la diferencia entre alguien que vive con entusiasmo y alguien que simplemente está en piloto automático. Esa chispa de curiosidad no solo te conecta contigo mismo, sino que también atrae a otros. 6. Fuerza de propósito. Vivimos en un mundo que nos empuja a hacer de todo, a cumplir con 1000 tareas, a estar ocupados todo el tiempo. Pero no nos detenemos a preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? Es como remar en un bote sin brújula, puedes remar hasta el cansancio, pero nunca llegarás a puerto. La falta de propósito no solo nos confunde, nos desgasta. Nos roba el tiempo, la energía, y a veces incluso la alegría. Ahora imagina esto, un río poderoso, fluyendo con una dirección clara. Ese río no se distrae, no se desvía, simplemente avanza, abriendo paso por donde sea necesario. Eso es lo que ocurre cuando tienes un propósito. Dejas de sentirte perdido, y cada paso que das cobra sentido. Como decía Friedrich Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. La fuerza de propósito no solo te guía, también te da energía, motivación y hasta paz. Porque cuando sabes lo que quieres, lo que buscas, lo que te mueve, no necesitas gastar energía en dudas ni en caminos sin salida. Tus acciones empiezan a alinearse como piezas de un rompecabezas, y todo empieza a tener sentido. ¿Cómo encontrar esa fuerza de propósito? Primero, distensión. Haz una pausa en medio del ruido de la vida y pregúntate, ¿qué quiero realmente? ¿Qué es lo que hace que mi vida valga la pena? Puede que no tengas la respuesta inmediata, pero buscarla ya es un paso en la dirección correcta. Marco Aurelio decía, el alma se fortalece cuando se enfoca en un objetivo claro y no se distrae. Y, segundo, comprométete. Porque un propósito sin acción es como una semilla sin tierra, nunca dará frutos. La fuerza de propósito viene cuando decide caminar ese camino, día tras día, incluso cuando es difícil, incluso cuando el mundo parece empujarte hacia otra dirección. El propósito es como un faro en la distancia. No importa cuán oscuro o complicado sea el camino, mientras sigas mirando esa luz, siempre sabrás hacia dónde ir. Y aquí está el secreto, no tienes que tenerlo todo resuelto ahora mismo. Lo importante es empezar. Da el primer paso, enfócate, y el propósito mismo irá guiándote. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Así que encuentra tu dirección, y no te preocupes por los obstáculos. La fuerza de propósito es lo que te hará romper barreras, mantenerte firme y, lo más importante, vivir con significado. Porque la vida sin propósito, amigo mío, no es vida, es solo un montón de días amontonados. 7. El arte de la indiferencia. Vivimos atados a la necesidad de aprobación, al miedo al rechazo y a la obsesión de querer controlar lo que no está en nuestras manos. Cada cosa que no sale como queremos, cada persona que no nos da el trato que merecemos, se convierte en un drama. Y ese drama, aunque no lo creas, lo fabricamos nosotros mismos. Como dijo Epicteto, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Ahora, imagina que todo lo que te molesta o te altera es como una hoja que cae en un lago tranquilo. Si te quedas observando la hoja,
Sigues el movimiento y te obsesionas con ella, el agua comienza a agitarse, y de pronto no ves con claridad. Pero si deja que la hoja simplemente caiga y siga su curso, el agua vuelve a estar serena. Eso es el arte de la indiferencia. Es aprender a soltar, a no aferrarte a lo que no importa, a lo que no merece tu energía. La respuesta está en el control. No el control externo, porque eso sería una lucha interminable, sino el control interno. Como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Practicar el arte de la indiferencia no es dejar de sentir o volverte insensible. Es aprender a elegir dónde pones tu atención, tu tiempo, tu paz. Resolver este problema implica entender que no todo merece una reacción, que no todas las batallas son tuyas, y que algunas cosas, por más ruido que hagan, simplemente no tienen peso real en tu vida. Hazte esta pregunta: ¿esto que me molesta hoy, realmente importará en 5 días, 5 meses o 5 años? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena que lo lleves contigo. La indiferencia no es debilidad, es una fuerza. Es mirar el mundo con los ojos de quien sabe lo que es importante y lo que no lo es. Cuando las dominas, empiezas a vivir más ligero, más libre, más en paz contigo mismo. Porque la verdadera fortaleza no está en reaccionar a todo, sino en saber qué merece tu energía y qué no. Practica el arte de la indiferencia, y verás cómo todo lo que antes te perturbaba se convierte en hojas que simplemente flotan lejos, mientras tú, como el lago sereno, mantienes tu calma. Como decía Séneca, no permitas que lo que no es importante te robe lo que sí lo es. 8. Magnetismo natural. El problema es que, muchas veces, creemos que el magnetismo personal depende de factores externos, como nos vestimos, que también hablamos o que tanto impresionamos a los demás. Nos preocupamos por agradar y por encajar, intentando ser lo que creemos que otros quieren ver. Pero en ese proceso, nos alejamos de quienes realmente somos. Perdemos la esencia que, irónicamente, es lo que realmente atrae a las personas. El magnetismo natural no viene de intentar sobresalir. Viene de estar en paz contigo, de aceptar quién eres y vivir lo mismo sin excusas. Imagina una persona que entra a una habitación y no necesita gritar para que la noten. Su presencia, su calma, su autenticidad hablan más fuerte que cualquier palabra. Eso es magnetismo natural, una fuerza tranquila que no busca atención, pero que inevitablemente la atrae. Los estoicos tenían claro este concepto. Marco Aurelio decía, la mejor manera de defenderte es no parecerte a ellos. Eso significa que no necesitas imitar a nadie ni esforzarte por encajar en moldes ajenos. Cuando te centras en tus propios valores y te mantienes fiel a ti mismo, emite una energía que los demás reconocen, incluso si no saben explicarlo. Es como si tu confianza fuera un imán, atrayendo a quienes realmente valoran lo que eres. Resolver este problema implica cambiar el enfoque. Deja de preocuparte por lo que piensan los demás y empieza a pensar en lo que realmente importa para ti. ¿Qué valores quieres transmitir? ¿Qué te hace sentir orgulloso de quién eres? Cuando dejas de buscar aprobación externa, empiezas a brillar desde adentro. Y ese brillo no se apaga con la opinión de nadie. El magnetismo natural no es algo que se aprende en un libro o un curso. Es el resultado de vivir de manera auténtica, de tener la calma y la seguridad de saber que no necesitas ser más que tú mismo para conectar con los demás. Como decía Epicteto, el hombre que es dueño de sí mismo, lo tiene todo. Así que, en lugar de esforzarte por ser alguien que no eres, cultiva tu esencia. Sé auténtico, y lo demás llegará por sí solo. El verdadero magnetismo no se trata de atraer a todos, sino de atraer a las personas que realmente valoran lo que eres. Es vivir con la tranquilidad de saber que, sin importar quién esté cerca o lejos, tú sigues siendo fiel a ti mismo. Esa es la clave del magnetismo natural. Y esa fuerza, una vez que la descubres, no te abandona nunca. 9. Canjea tu esencia. En nuestra búsqueda de aceptación, muchas veces sacrificamos partes de nosotros mismos. Dejamos de hacer lo que nos llena, decimos cosas que no sentimos, o incluso ocultamos lo que realmente somos por miedo a ser rechazados. Poco a poco, vamos canjeando nuestra esencia, esa parte única que nos hace ser quienes somos, por la ilusión de pertenecer a algo o de complacer a alguien más. Pero cuando haces eso, te estás traicionando. Y la verdad es que nunca puedes ser verdaderamente feliz viviendo como una versión diluida de ti mismo. Los estoicos, sabios como pocos, lo sabían muy bien. Epicteto nos dejó una enseñanza clave. Primero decide quién quieres ser, y luego haz todo lo necesario para hacerlo. En otras palabras, no puedes construir una vida auténtica si estás ocupado tratando de ser alguien que no eres. Ahora, imagina esto, estás en un mercado y te ofrecen un trato. A cambio de tu esencia, eso que te hace único,
Te prometen un poco de aprobación momentánea, una falsa sensación de pertenencia. Suena tentador, ¿verdad? Pero luego te das cuenta de que ese intercambio nunca vale la pena. Lo que pierdes es mucho más valioso que lo que ganas. Porque al final, esa aprobación es efímera, y lo que te queda es un vacío que no puedes llenar con nada externo. ¿La solución? Reconecta contigo mismo y deja de canjear lo que realmente importa. Recuerda que no hay nadie como tú, y eso ya es un tesoro. Cuando te mantienes fiel a tus principios y valores, te liberas de la necesidad de demostrar algo a los demás. Séneca dijo, la vida es larga si sabes cómo usarla. Y la mejor forma de usarla es siendo genuina, siendo tú, sin vender ni un pedacito de tu esencia. Para canjear tu esencia por algo real, primero tienes que definir qué es lo que realmente valoras. Pregúntate, ¿qué me llena de verdad? ¿Qué quiero construir en mi vida? Una vez que tengas claro eso, empieza a actuar en consecuencia. Hazlo sin miedo, porque al final del día, lo que más respeto genera en los demás, y lo más importante, en ti mismo, es vivir con autenticidad. Cuando decides no canjear tu esencia por nada, empiezas a experimentar una paz que no se puede comprar. Te sientes completo, porque sabes que no viviendo estás para complacer a nadie más, sino para ser quien realmente eres. Y esa sensación, ese poder, es algo que nadie te puede quitar. Es tuyo para siempre. 10. Dolor que fortalece. Lo que pasa es que muchas veces tratamos de evitar el dolor a toda costa. Nos asustamos, nos hace sentir vulnerables, y nos gustaría tener un botón para apagarlo. Pero si miramos bien, lo que estamos evitando no es solo el dolor físico, sino también la lección que viene con él. En lugar de correr de los momentos difíciles, la clave está en aprender a usar a nuestro favor. Esto lo entendían perfectamente los estoicos. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores de este movimiento, nos decía, lo que atormenta a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. Es decir, el dolor no es el enemigo. Lo que realmente nos lastima es nuestra resistencia a él, nuestro miedo a lo que podría significar o lo que podría hacernos sentir. Pero cuando aceptamos el dolor como algo inevitable, algo que forma parte de la vida, lo vemos no como una amenaza, sino como una oportunidad. Imagina que cada vez que sientes ese dolor, en lugar de huir, te dices a ti mismo, esto es lo que necesito para ser mejor. Lo que antes parecía un obstáculo, se convierte en el impulso para avanzar. Lo que antes sentiste como una herida, se convierte en una cicatriz que te recuerda tu capacidad para superar. Porque, al final del día, no es el dolor lo que define quién eres, sino cómo decide enfrentarlo. La respuesta está en cambiar nuestra mentalidad. El dolor, aunque nunca es fácil, tiene el poder de transformar. Es como el hierro que, al ser forjado en el fuego, se vuelve más fuerte. A través del sufrimiento, adquirimos resistencia, paciencia y una comprensión más profunda de nosotros mismos. El dolor no es el enemigo, es un maestro que nos invita a crecer. Y si aprendemos a abrazarlo, descubrimos que dentro de nosotros hay una fuerza que no sabíamos que existía. El filósofo Nietzsche, con su visión tan radical, decía, lo que no me mata, me hace más fuerte. Es fácil pensar que el dolor solo nos destruye, pero si lo usamos correctamente, en lugar de quejarnos de él, podemos convertirlo en la herramienta más poderosa que tenemos para fortalecernos. 11. Libérate hoy. El problema aquí es que nos acostumbramos a vivir con cargas innecesarias. Creemos que tenemos que seguir arrastrando ese peso, como si fuera algo que simplemente forma parte de nosotros. Pero, ¿y si te dijera que puedes dejarlo hoy mismo? No mañana, no el próximo mes, sino ahora mismo. La libertad no es algo que está en el futuro, es algo que se puede alcanzar en el momento en que decidimos liberarnos de lo que nos está atando. La respuesta está en lo que elegimos llevar con nosotros. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento no proviene de las cosas externas, sino de cómo las vemos y nos relacionamos con ellas. Epicteto, otro gran filósofo de esta escuela, decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. ¿Te das cuenta? El sufrimiento es algo que nosotros mismos alimentamos. Nos aferramos a pensamientos, rencores, miedos y expectativas que solo nos limitan. Cuando nos liberamos de esas cargas, cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar, encontramos una sensación de paz y ligereza que es difícil de describir, pero fácil de sentir. Imagina que todo eso que te pesa desapareciera. Todo ese peso emocional, esas preocupaciones que parecen inquebrantables, se desvanecen en el momento en que decides soltarlas. La liberación no requiere de una gran hazaña ni de un cambio radical. Se trata simplemente de una decisión. Decidir vivir el presente, liberarnos de lo que ya no tiene sentido, de lo que solo nos arrastra hacia atrás. El filósofo Séneca decía,
no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La libertad comienza cuando dejas de perder tu tiempo en cosas que no sirven. Es ahora, no mañana, cuando debes tomar la decisión de liberarte del miedo, de la culpa, del arrepentimiento, de la ansiedad por lo que no puedes controlar. Porque la vida es demasiado corta para estar atrapado en un círculo sin fin de pensamientos que solo te mantienen estancado. 12. Atraer con el ejemplo. El problema es que, muchas veces, intentamos convencer a los demás de lo que sabemos o lo que queremos, pero usamos las palabras equivocadas. Decimos una cosa, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Lo que realmente atrae a las personas no son nuestras promesas vacías ni nuestros discursos persuasivos, sino cómo actuamos. Lo que somos habla mucho más fuerte que lo que decimos. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a esto? Está en el poder del ejemplo. Si quieres que las personas te digan o te respeten, no tienes que convencerlas con palabras. Solo necesitas ser el tipo de persona que quieres que otros sean. Cuando tus acciones hablan por ti, la gente naturalmente querrá acercarse y aprender de ti, porque el ejemplo es la forma más poderosa de enseñar. Esto se puede entender con una idea simple: nadie sigue a un líder que no es coherente con sus principios. La verdad es que todos tenemos esa capacidad dentro de nosotros, esa posibilidad de influir sin tener que hacer un gran esfuerzo. Solo hace falta ser auténtico, ser congruente entre lo que dices y lo que haces. Los filósofos estoicos, como Marco Aurelio, entendían bien este concepto. Decía: la mejor forma de vengarte es no ser como tu enemigo. No se trata de pelear ni de convencer a nadie a punta de palabras. Se trata de mostrar, con tu forma de vivir, que hay otra manera de hacer las cosas. Lo que hagas en tu día a día es lo que dejará una huella en los demás, porque las personas observan. Observan cómo reaccionas ante la adversidad, cómo manejas el estrés, cómo tratas a los demás. Y eso es lo que los hace decidir si te siguen o no. En tu vida, tal vez no te des cuenta, pero estás constantemente dando ejemplos. La forma en que manejas tus emociones, cómo tratas a tu familia, cómo reaccionas ante los pequeños problemas, todo eso habla de ti. Nadie sigue a alguien que no practica lo que predica. Y lo más interesante es que, a medida que comienzas a vivir según tus valores, te conviertes en una fuente de inspiración, sin ni siquiera tener que hablar demasiado. La gente te observará, verá lo que haces, y en algún punto, querrán imitarte, porque lo que ven en ti es algo que ellos también desean. La clave aquí es simple: en vez de gastar tiempo en convencer a los demás con palabras, empieza a actuar de la manera en que quisieras que actúen los demás. Si quieres que el respeto, la paz o la calma lleguen a ti, muestra respeto, paz y calma. El resto, llegará por sí mismo. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.